Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a la audiencia también. ¿Cuál es tu evaluación de cómo está encarando el gobierno su plan anticrisis en el sentido de la ralentización, la disminución del ritmo de crecimiento nuestro y también, y qué decir en el caso de Brasil? Sí, resulta que las medidas tomadas ahora por el gobierno hacen referencia a lo que debe realizarse de inmediato para controlar la situación difícil que se puede avecinar, y aparte de eso tomar otras medidas de mediano y largo plazo para consolidar la economía en términos de obras públicas. Resulta que gran parte del problema que tenemos es que las obras públicas tienen un grado de ejecución todavía no satisfactorio, lo cual hace que en el campo de las obras públicas, eso significa obras viales, construcción de escuelas, construcción de puentes, ese tipo de cosas, viviendas. Allí, esos sectores, si aumenta considerablemente el nivel de ejecución de esas obras, van a percibir ya en los próximos meses y en los próximos años una mejora en su situación. Lo que pasa es que hay también otros temas, Carlos Martínez, que hay que mencionar y que generalmente no se menciona expresamente en ese tipo de reuniones del gabinete económico. En primer lugar, el crédito tributario, que es el derecho que tienen las empresas exportadoras a recuperar el impuesto que han pagado para la producción de sus productos, porque los impuestos no se deben exportar, dicen nuestras leyes, tiene una demora en la ejecución de la devolución del crédito tributario. Allí hay varias empresas involucradas, numerosas son. Digamos que son empresas de tamaño mediano y de tamaño grande. Es decir, pueden soportar cierto grado de demora, pero no cuando la cosa se hace sistemática y es un drama recuperar el crédito, por eso se le llama crédito tributario. Esas empresas medianas y grandes que están afectadas por la no devolución puntual del crédito tributario están teniendo dificultades también. Y aparte de eso, Carlos Martínez, los proveedores de bienes y servicios a las entidades públicas siguen soportando también moras excesivas, en algunos casos 6, 7, 8 meses sin poder cobrar. Esa situación también debe ser mejorada. En estas tres áreas que hemos mencionado en tan poco tiempo, es decir, las obras públicas, el crédito tributario no devuelto a tiempo y la deuda a cobrar por los proveedores del Estado y su mora excesiva, eso hace que la economía se resienta por razones internas. Entonces lo que están viendo es ellos cómo ejecutar la ejecución de las obras, pero no he visto todavía ningún comunicado oficial de la reunión de ayer que se propongan, por ejemplo, devolver de inmediato el crédito tributario. Tampoco he leído que se proponga reducir de inmediato la mora de los que tienen los proveedores del Estado en cobrar sus deudas al Estado, ¿verdad? Y esas son razones internas. Ahora, con relación a los problemas que vienen de fuera, en primer lugar hay que señalar que el dólar norteamericano está cada vez más fuerte. Y en contrapartida, las economías regionales, las que tienen más influencia en Sudamérica y en Paraguay, tienen dificultades, que son precisamente Brasil, nada menos que Brasil, el país de mayor influencia en Paraguay, tiene una actividad económica que cada vez es menor. A eso se llama caída del Producto Interno Bruto. Parece que este año va a caer en menos 2%. Eso se decía hace apenas 2 semanas, ahora están corrigiendo ya eso y dicen que probablemente caiga incluso en una magnitud mayor la economía brasileña. A eso hay que agregar que la inflación en el Brasil sigue estando alta para lo que son los estándares brasileños. Se la calculaba en 9% anual, parece que va a superar el 10%. Es decir, ese tipo de noticias juntos con la otra noticia que a nosotros sí nos afecta mucho, que es la devaluación del real. Bueno, la devaluación del real es algo así como la señal más clara de que la economía brasileña está en dificultades, ¿no? Y bueno, como la economía brasileña está cayendo, los exportadores de empresas que trabajan localmente aquí en Paraguay
al Brasil van a sufrir mermas también en sus exportaciones. Es decir, ya no van a poder seguir exportando tanto como hasta ahora. Aparte de eso, la devaluación del real hace que la introducción a nuestro país de productos brasileños, que están cada vez más baratos, aumenta tanto por la vía legal, o sea, importaciones legales, como por el famoso contrabando. Bueno, entonces, ante una situación como la de Brasil, que afecta a nuestra economía en todo sentido, no afecta solo negativamente, en algunas cosas afecta también positivamente. Por ejemplo, los bienes de consumo de la canasta familiar que son brasileños bajan de precio. Esa es una buena noticia para las clases muy pobres, ¿verdad? Esa también es una buena noticia para la inflación local, como que la canasta básica de bienes de consumo empieza a bajar y entonces la inflación nacional proyectada al año baja también, ¿verdad? Y si eso ocurre con Brasil, el caso argentino ya es más conocido por nosotros porque llevamos ya años de acoso devaluatorio del peso argentino. Eso ha hecho que las empresas locales que producen productos que son iguales, similares o sucedáneos a los argentinos y a los brasileños, hay que agregar ahora, y están en dificultades, en grandes dificultades. No pueden mantener la plantilla de mano de obra, van a tener que seguramente despedir mano de obra, van a tener que ver cómo recuperan las inversiones que han hecho en esas empresas, o van a tener que aumentar la productividad en forma sustancial. Y si eso no es posible, porque eso es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana, entonces esas empresas tendrán que reconvertirse. Ese es el efecto local de origen externo, en este caso de Brasil y Argentina, en nuestra economía. Y hay muchos otros temas a analizar. La pregunta ahora, el día de hoy, es ¿cómo van a hacer frente los técnicos del gobierno actual para, por lo menos, morigerar, es decir, para que no se vuelva tan grave la situación? Y bueno, lo primero que intentan hacer, y eso se ha leído en los diarios hoy, es, por ejemplo, aumentar las transferencias a Tecoponá, que es algo así como el número de familias pobres que están registradas en el gobierno y que cumplen ciertas condiciones para recibir esa transferencia. Bueno, los rubros destinados al Tecoponá, por ejemplo, van a aumentar. Eso va a aliviar un poco la situación de la gente carente, de la gente que no tiene todos los recursos necesarios para una vida digna, digamos. Tenemos que saber también, Carlos Martini, que el gobierno necesita recaudar cuanto antes, no el año que viene, o no en el 2017 recién. Es decir, también en el 2016 y también en el 2017. El drama actual es cómo recaudar ahora, porque es ahora que Hacienda necesita más dinero. Y bueno, y si no aplican reformas tributarias de fondo, y es difícil que eso se consiga, Carlos Martínez, porque las reformas tributarias tocan intereses creados y aparte de eso necesitan la aprobación mayoritaria de ambas cámaras del Congreso para que pueda ese proyecto de ley ser sancionado como ley de la nación, ¿verdad? Hay que tocar el impuesto a los tabacos y a las bebidas alcohólicas, pero no tocar de uno más o un poquito. La presión tributaria en esos rubros estaba oscilando en torno al 13%, un proyecto de ley hace algunos meses lo aumentó al 15% en el caso del tabaco, eso es poquísimo. Otro proyecto de ley lo aumentó al 20%, eso sigue siendo poco, pero ya es mejor. En realidad la presión impositiva al tabaco debería subir al 60%, porque es la presión tributaria que tienen los países vecinos, y por eso hay tanto contrabando también de cigarrillos paraguayos a los países limítrofes, porque resulta que el precio local es tan bajo, porque el impuesto que se le cobra es tan bajo, que se puede llevar legalmente, y de contrabando también, en forma muy competitiva al mercado brasileño, que es el principal comprador de cigarrillos. Lo que pasa es que ahí se tocan intereses creados, ¿verdad? Y en el caso de las bebidas alcohólicas, el lobby de los importadores es impresionantemente grande. No hay prácticamente proyecto de ley que pueda pasar el Congreso si los importadores se ponen en contra. ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en tabaco y bebidas alcohólicas? Porque son productos adictivos que hacen mal a la salud y que terminan a veces matando a los consumidores que que consumen esos productos en exceso, ¿verdad?
Bueno, a pesar de eso, a pesar de que el Ministerio de Salud está diciendo todo el tiempo de que el tabaco hace mal y que mata incluso a los fumadores pasivos, a pesar de que se está señalando que el excesivo consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud y que es la principal causante de la violencia doméstica y que es la principal causante de los accidentes de tráfico, a pesar de eso la imposición a esos productos es muy baja y sin embargo Hacienda necesita urgentemente más dinero. La única forma de que Hacienda tenga más dinero es aumentar de inmediato el impuesto selectivo al consumo, porque su efecto de recaudación también es inmediato. Se aumenta el impuesto selectivo al consumo y Hacienda ya en los próximos días tiene más recaudación. Otra forma de recaudar rápidamente es tocar el IVA. Perdón. El IVA resulta que es un impuesto indirecto que se cobra independientemente de la capacidad contributiva de la persona que tiene que pagar el IVA. Por eso es un impuesto injusto. Y aparte de eso, también en el IVA hay intereses creados. Por ejemplo, el IVA a los agroexportadores, el IVA del IRAGRO, sigue estando solo en el 5%. Pero resulta que el impuesto al valor agregado puede subir por ley hasta el 10%. ¿Cómo es posible que todavía no se cobren más impuestos IVA al IRAGRO o a los agroexportadores? Es porque el poder de esa gente que trabaja en el agro, me refiero a los agroexportadores, a los grandes acopiadores, es extraordinariamente grande y nadie se atreve a tocarlos. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? Y generalizar el IVA en ese segmento poblacional que puede defenderse poco, como por ejemplo aumentar en 10% el IVA a los medicamentos, aumentar el 10% del IVA del crédito de las cooperativas a sus socios. Eso va a afectar muy negativamente a las pequeñas cooperativas que literalmente viven con recursos muy escasos. Y por otro lado, Carlos Martini, no se hace lo que se debe hacer, ¿verdad? Y alguna gente ni siquiera piensa en cómo es posible que el pase de los jugadores de fútbol, que son multimillonarios, tanto de un fútbol local a otro, quiero decir, de un equipo local a otro equipo local, ¿cómo es posible que ese tipo de pases no esté grabado por el IVA? Tampoco se graba por el IVA el pase internacional de los jugadores paraguayos, que son sumas multimillonarias en dólares. Si el gobierno necesita realmente dinero, que toque el dinero de la gente poderosa también, Carlos Martínez, de lo contrario todo esto es una farsa. Ah, claro, quiere decir que hay una serie, por escuchándote a vos, hay una serie de posibilidades de recaudar de manera más rápida que por los intereses creados no se hace. Así es, efectivamente, entonces están colocando partes aquí, partes allá, y pretendiendo cobrar el IVA del 10% a la gente que no se puede defender. Exacto. En vista y considerando esto, ¿ese déficit fiscal del 1,5% se mantendrá o no se podrá mantener, Ricardo? Yo creo que eso se puede mantener si es que el Ministerio de Hacienda realmente consigue reducir los gastos corrientes innecesarios. Ahora han hablado de que los van a reducir en 100 millones de dólares. Me parece que eso no es suficiente. Necesitan reducir mucho más eso para evitar que se exceda el déficit del 1,5%. Pero lo que hay que decir también claramente, Carlos Martínez, que la parte de los gastos de capital, es decir, las inversiones públicas, que también forman parte de los gastos, eso no solamente no debe disminuir, sino que debe aumentar. Y para que no aumente entonces el volumen o la magnitud de los saldos rojos de Hacienda, hay que reducir, no hay otra alternativa, los gastos corrientes, y no solamente en 100 millones de guaraníes, y no solamente por el lado de los gastos, sino también aumentar los ingresos con el sustancial aumento del IVA a la gente que tiene lobby y que es poderosa. No puede ser que el gobierno viva de cuclillas ante esa gente. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Igualmente, Ricardo Rodríguez Silvero, economista, analizando la situación y la coyuntura económica paraguaya.